La verdad, sí. ¿Listo? Yo espero que sí. No tengo ni idea de cómo empezar. O sea, no me los presento ya. Pues sí, así sencillito. Bueno, pues empezamos. Este es el video para la actividad 3 de los temas que vimos durante el primer parcial. Nosotros somos el equipo número 2. Estamos Barragán Delgado Pedro Mar, Díaz Solís Aranza, Jiménez Rosas María José y un servidor Díaz Ángel de Guatemala. Vamos a empezar con distribuciones de frecuencia. Las distribuciones de frecuencia, bueno, un ejemplo rápido, son tablas que se disponen las modalidades de la variable por filas. En las columnas se dispone el número de ocurrencias por cada valor, porcentajes, etc. La finalidad de las agrupaciones en frecuencia es facilitar la obtención de la información que contienen los datos. La que sigue, por favor. Aquí nos dice que las distribuciones o tablas de frecuencia permiten resumir los datos en una tabla que recoge. Bueno, recoge información, valores de la variable o modalidades del atributo, frecuencia absoluta o número de veces que aparece cada valor o modalidad de la muestra, porcentaje de veces que aparece cada valor o variable, o modalidad del atributo sobre el total de observaciones, porcentaje válido calculado sobre el total de observaciones excluidos los valores missing, que son los valores perdidos, porcentaje acumulado hasta cada uno de los valores de la variable, ordenados de menor a mayor. Este porcentaje tiene interpretación solo en casos en que la variable sea susceptible de medida, por lo menos en una escala ordinaria. Aquí, por favor. Aquí vamos a ver un primer ejemplo de una distribución de frecuencia. Tenemos un problema, el cual lo estamos obteniendo del documento que nos comparte el profesor de Gutiérrez González, en su libro de estadística. Y nos dice el problema: los siguientes datos representan los tiempos en minutos de atención a 60 clientes en un banco que realizaron en determinado día de la semana. Aquí nos da los datos, no están acomodados. Y bueno, vamos a empezar. Primero, para hacer nuestra tabla de frecuencias, la siguiente, por favor. Bueno, el ejemplo nos pide como inciso a construir una tabla de frecuencias y dibujar un diagrama de barras. Lo primero que hacemos al iniciar a construir nuestra tabla de frecuencias es obtener el número de datos, que es la casilla XY que vemos del lado superior izquierdo. Y bueno, los datos que teníamos en la pestaña anterior lo vamos a acomodar de menor a mayor, iniciando en este caso por el número 3 y así subsecuentemente hasta el número 16. Aquí no hay mucho misterio, son los datos que tenemos en el problema que se nos está presentando. Después tenemos nuestra frecuencia. La frecuencia es el número de veces que se repite un dato. En este caso, lo representamos con la letra F. Y como podemos ver, el número 3 lo tenemos 2 veces, el número 4 lo tenemos 2 veces también. Y así, cada uno de los números, de los datos que tenemos, la frecuencia será pues, el número de veces que se va a repetir dicho dato. Al final tenemos una sumatoria que va a ser, bueno, tal cual sumar este número de veces que tenemos todos los datos y nos debe dar el 60 que nos indica en un inicio el problema que nos están planteando. Ahora tenemos lo que es la frecuencia relativa, lo representamos con FR y es simplemente dividir nuestra frecuencia entre el número de datos total. En este caso tenemos, por ejemplo, de un inicio que nos da 0.03, es el resultado de dividir el 2 de nuestra frecuencia, las dos veces que se repite el dato 3,
entre el número 60, que es el total de nuestros datos. Y así para cada uno de los datos. Ahora tenemos el porcentaje. El porcentaje es únicamente multiplicar nuestra frecuencia relativa por un total de 100% para que nos dé el porcentaje de ese dato en todo en todos nuestros datos obtenidos. Entonces, pues simplemente 0.03% nos da el 3, 0.12, por ejemplo, por 100 nos da 12. La sumatoria de esto, pues nos debe de dar el 100% y como podemos observar, pues así es. Y el último de los valores que estamos teniendo en cuenta es nuestra frecuencia absoluta acumulada. Lo representamos con la F mayúscula. Y bueno, la frecuencia la obtenemos al sumar nuestra frecuencia, nuestra frecuencia relativa más la casilla anterior, por ejemplo. Aquí tenemos el 2, pues de un inicio así empieza, es el número de veces que se repite el tercer dato, el número 3, entonces sería 2 y se pone tal cual. Para obtener el siguiente valor sería el 2 más el siguiente valor, que en este caso es nuevamente 2, nos son 4. El siguiente valor sería 4 más 7, que es el siguiente valor de nuestra frecuencia. El número de veces que se repite el número 5 y ya nos da el 11. Y así para cada valor, en total, pues como podemos observar, termina en 60 y es la frecuencia acumulada absoluta que estamos teniendo de este ejemplo. Lo siguiente nos pide realizar un diagrama de barras, tal cual el diagrama de barras lo estamos observando del lado derecho de la imagen. Y en este caso tenemos la parte de abajo, en nuestro eje de las X, tal cual nuestro número de datos, que va del 3 al 16. Y en el eje de las Y tenemos nuestro número de frecuencia, las veces que se repite cada dato. En este caso, el que más se repite es el número 9, con un total de 8 veces. Y bueno, lo ponemos del 0 hasta el 9 para tener mejor referencia en nuestro eje de las X. Y podemos aquí ver cómo se distribuye para este ejemplo nuestros datos. Vamos a pasar a la siguiente, por favor. En distribución de frecuencias, me parece que ya le toca a Aranza, entonces lo dejo con mi compañera. Hola, voy a hablar de la distribución de, ay, ¿qué hice? De la distribución de frecuencias. Este es un problema obtenido del libro de Estadística para Administración y Economía por David Anderson. Y bueno, cuando se obtienen datos estadísticos de una población o muestra, le asignamos a cada dato su frecuencia. Esto quiere decir el número de veces que se repite. Para esto, pues la coca aparece en la tabla 19 veces, la coca de dieta 8 veces, el Dr. Pepper 5 veces, Pepsi 13 veces y Sprite 5 veces. Y después vamos a sacar la distribución de frecuencia relativa y porcentual. La frecuencia relativa es la proporción de elementos de cada clase en un conjunto de datos en el que hay n datos. Esto quiere decir la cantidad de datos que existen dentro de la tabla. Y la frecuencia porcentual es el porcentaje de elementos de clase. Como ya lo había explicado mi compañero, la frecuencia relativa se saca frecuencia de clase sobre n, que es el número de datos, y la porcentual es igual, solo que multiplicado por 100. Y bueno, este es un problema que viene dentro del libro y dice, como respuesta a una pregunta hay 3 alternativas, A, B y C. En una muestra de 120 respuestas, 60 fueron A, 24 B, 36 C, de las distribuciones de frecuencia y de frecuencia relativa. Entonces, aquí lo que hice fue dividir el 60 entre 120 para que nos diera la frecuencia relativa y luego multiplicarla por 100 para que nos diera la frecuencia porcentual.
Y bueno, aquí viene otro ejercicio en donde vienen los apellidos más comunes en Estados Unidos. Y es una muestra con 50 personas. Y bueno, aquí nos pide sacar la distribución de frecuencia relativa y porcentual. Acomodamos los apellidos y vamos a anotar el número de frecuencia. Brown aparece 7 veces. Y luego Davis 6 y así. Y entonces para sacar la frecuencia relativa, lo vamos a dividir entre 50, que es el total de las personas, y nos da la frecuencia relativa, lo multiplicamos por 100 y nos da la frecuencia porcentual. Posteriormente nos pide una gráfica de barras, y esta gráfica de barras la asigné conforme a la frecuencia relativa, al igual que una gráfica de pastel. Para sacar una gráfica de pastel, hay que sacar la frecuencia relativa multiplicada por 360, y es la parte que le va a tocar a cada uno. Bueno, ahora lo que siguen los temas observados, nos tocaría hablar de métodos gráficos. Como podemos observar, los gráficos son medios popularizados y a menudo los más convenientes para presentar datos. Se emplean para tener una representación visual de la totalidad de la información. Los gráficos estadísticos presentan los datos en forma de dibujo de tal modo que se pueda percibir fácilmente los hechos esenciales y compararlos con otros. Ya que sigue, por favor. Bueno. Gracias. Aquí nos indican, en estadística denominamos gráficos a aquellas imágenes que, combinando la utilización de sombreado, colores, puntos, líneas, símbolos, números, texto y un sistema de referencia, permiten presentar información cuantitativa, es decir, que pues, podamos contarla. La que sigue, por favor. Y bueno, tenemos un ejemplo. Este ejemplo lo estamos obteniendo de igual forma de un documento compartido por el profesor. El documento es Gutiérrez González, es el libro de estadística. Nos indica, al llevar a cabo la medición de 45 tornillos en su longitud, se obtuvieron los siguientes resultados en centímetros que aparecen en la tabla. Nos dan la tabla con los centímetros de la longitud de cada uno de los tornillos. La que sigue, por favor. El inciso A nos pide ordenar los datos de menor a mayor, tal cual solamente hay que acomodarlos. La que sigue, por favor. Y bueno, aquí ya nos piden obtener la tabla de frecuencias. Nuevamente tenemos nuestros datos, los estamos acomodando de menor a mayor. El número de datos se pone en cada una de nuestras casillas. Posteriormente tenemos nuestra frecuencia, es el número de veces que se repite un dato, como ya lo mencionamos anteriormente. Por ejemplo, para el primer dato, de 5.06 centímetros se repite un total de 5 veces. La sumatoria de las frecuencias nos debe dar el total de nuestros datos, en este caso es 45. Posteriormente, frecuencia relativa, como ya lo habíamos mencionado de igual forma, esta la podemos obtener dividiendo el número de veces que se repite, es decir, la frecuencia, entre el total de nuestros datos. Posteriormente tenemos porcentaje, hay que multiplicar nuestra frecuencia relativa por 100 para obtener el porcentaje que se está teniendo de cada uno de estos datos. Eso da un total de
de 1%, y nuestra frecuencia absoluta. La frecuencia absoluta acumulada, perdón, la cual la obtenemos al ir sumando cada uno de nuestros datos de manera acumulada. Es decir, en este caso, el 5, lo tenemos que sumar con, bueno, en un inicio se pone, aquí, bueno, tenemos un error en la, en la tabla. Lo correcto sería colocar el número 5, posteriormente sumarle el siguiente dato. Es decir, en este caso tenemos el 5.06, un total de 5 veces. Ese sería nuestro primer dato de frecuencia acumulada absoluta. Y para obtener el que sigue, bueno, tendríamos que sumarle las 5 veces que se repiten los 5.07 centímetros del segundo dato. Nos daría un total de 10 y así sucesivamente. La que sigue, por favor. Bueno, voy a proseguir yo con el tema de distribuciones muestrales. La siguiente, por favor. Bueno, empezamos con una distribución muestral. Es una función de probabilidad, ya que asigna a cada posible valor un estadístico. Su probabilidad de aparecer en una muestra extraída al azar. Una distribución muestral se construye extrayendo todas las muestras posibles de una población, todo con el fin de que una sola muestra se puedan determinar los parámetros probabilísticos de la población. Bueno, como vemos aquí en la imagen, podemos ver una población en la cual se puede dividir en ciertas muestras. Como se ve en la imagen es X1, X2, X3, hasta XK, que K puede ser el valor que nosotros determinemos, la cantidad de muestras que nosotros queramos extraer. Y de ahí también se puede extraer lo que viene siendo la distribución muestral de medias. La siguiente, por favor. Bueno, una distribución de probabilidades en todas las medias es posible de las muestras del tamaño que se extraen de las poblaciones. Para realizar una distribución muestral de medias se requiere de la media, la variancia y la muestra. La media simplemente se saca sumando todos los valores y dividiéndolo entre la cantidad de datos. La siguiente, por favor. Bueno, aquí tenemos un ejemplo en el cual nos pide los pesos de las ovejas de cierta ganadería que tiene una media de 50 con una desviación típica de 4. Elegimos al azar una muestra aleatoria simple de 100 ovejas. Y aquí nos pide en el inciso A determinar la probabilidad de que su media sea superior a 51 kilogramos. Aquí lo que hicimos al principio de n es para determinar lo que viene siendo la desviación entre la raíz de la muestra. Se puede realizar aparte o también en la misma fórmula. Cualquiera de los dos métodos es correcto. Entonces, pasando al inciso A, aquí lo determinamos Px que sea mayor a 51. Lo tipificamos para que, según la fórmula, sea 51 menos la media entre 0.4, que ya habíamos determinado con anterioridad. Y esto nos da 2.5. De este 2.5, fijándonos en las tablas, podemos determinar que es 0.9938. Pero como en el inciso A nos piden el espacio que está determinado del lado derecho, se le tiene que restar lo que nos sale en las tablas a 1. Entonces sería 1 menos 0.9938, que nos da un resultado de 0.0062. La siguiente, por favor. Ahora pasamos al inciso B, la probabilidad de que su media sea inferior a 56 kilogramos. Es el mismo método que utilizamos con anterioridad, que 56 sea mayor a X. Entonces, 56, que es el dato que queremos determinar, menos la media, y como ya lo habíamos dicho previamente, es entre 0.4. Esto nos da 15. 15, a ser un valor atípico, no lo vamos a encontrar en las gráficas. Entonces, determinando los valores, nos da un valor de 1. Y por último, tenemos la probabilidad de que su media esté entre 49.5 y 50.3. Se escribe como lo tenemos aquí arriba, 49.5 que sea menor a X y que sea menor a 50.3. Entonces, abajito ya lo podemos realizar como las fórmulas, como lo habíamos visto previamente, que es 49.5 menos la media entre 0.4 calculado previamente.
Entonces Z debe de ser mayor al valor de la izquierda y el valor de la derecha, que es 50.3 menos la media, entre 0.4. Una vez realizadas las operaciones, nos da P, que es igual a menos 1.5, y a la derecha nos aparece 0.75. Y hay una regla que hay cuando quieres encontrar la probabilidad entre dos valores, de que el valor que está a la derecha se debe de cambiar al lado izquierdo y a la izquierda a la derecha, que nos da 0.75 menos lo que se encuentra en la gráfica de menos 1.25 para que nos dé, según las gráficas, 0.7734 menos 0.1056 para darnos un valor total de 0.6678. La siguiente, por favor. Ahora continuamos con la suma de variables de muestreo. Otra de las aplicaciones del teorema central del límite, o TCL, es la suma de variables aleatorias, en la que aplicamos el resultado del teorema central de límites. Aquí podemos ver una fórmula que se ve un poco revuelta, pero ya con el ejercicio va a quedar un poquito más claro. Igual la forma del límite de distribución es la suma de X. Ya que aplicado en el teorema, igual se ve un poco más revuelto, pero una vez realizado en el ejercicio va a quedar un poquito más claro. Y todo esto se debe de aplicar cuando tiene una distribución normal estándar. La siguiente, por favor. Bueno, aquí tenemos un ejercicio en el que dice que suponga que el peso de los paquetes de café de cierto tipo tiene una media de 1 kilogramo y una desviación estándar de 0.05. Si en una caja se colocan 64 paquetes, ¿cuál es la probabilidad de que el peso total de los paquetes esté entre 63 y 64.4? Aquí es muy similar a lo que vimos en el anterior tema. Lo único que cambia es un poquito la fórmula. Entonces, primero definimos P, como lo habíamos explicado en la anterioridad. Como se encuentra en un valor intermedio, X se encuentra entre los dos valores. Y realmente es aplicar la fórmula en cada uno de los extremos. La que sería 63 menos 64. Y esto es entre la raíz de 64 por 0.05. Y del lado derecho es 64.4, que es el valor asignado a la derecha, por 64, entre la raíz de 64 por 0.05, que viene siendo la desviación estándar. Una vez realizados los cálculos, obtenemos que es menos 2.5 del lado izquierdo y 1 del lado derecho. Y como lo había platicado en el anterior ejercicio, se invierten los valores. Menos 2.5 pasa a la derecha y 1 pasa a la izquierda, para que en las gráficas nos dé los valores de 0.8413 menos 0.062, para que nos dé un resultado total de 0.8351. Bueno, de mi parte sería todo. Los dejo con mi compañera. Gracias. Bueno, yo les voy a hablar sobre la distribución muestral de la diferencia de medias. Bueno, a la distribución de probabilidad del estadístico X1 barra menos X2 barra se le llama distribución muestral de la diferencia de medias. De acuerdo al teorema central del límite, ambas variables están distribuidas de forma normal. Y bueno, aquí tenemos pues las fórmulas para sacar la media, la varianza y el teorema de la diferencia de medias. Bueno, en este ejemplo nos dice, la variable de interés en una investigación es el puntaje obtenido por dos poblaciones de alumnos de último año de una prueba de rendimiento en matemáticas. Los investigadores suponen que los puntajes de las dos poblaciones estaban distribuidos normalmente con medias 50 y 40 y varianzas 25 y 49. Una muestra aleatoria de 10 alumnos se selecciona de la primera población y otra de forma independiente a la primera de 12 alumnos de la segunda población. Y nos pide determinar la probabilidad de que la diferencia entre las medias muestrales 1 menos la 2 esté comprendida entre 5 y 15 puntos. Y bueno, aquí para resolver este ejercicio, pues anotamos los datos de ambas poblaciones. Está la población 1 y la población 2. Y realizamos representamos el problema pues en un gráfico como está aquí.
y sacamos la diferencia de las medias, lo que nos dio 10, y la diferencia de las desviaciones, y nos dio 2.5658. Y bueno, aquí para determinar la probabilidad de que el estadístico x1 barra menos x2 barra sea mayor que 5 y menor que 15. Y bueno, aquí lo multiplicamos por 2 porque son las dos áreas que se muestran aquí en este, pues en este diagrama de aquí. Son estas dos áreas que están marcadas. Y pues ya resolvemos para estandarizar. Es 5, que es x barra menos la diferencia de las medias sobre la diferencia de las desviaciones que sacamos anteriormente. Esto lo hacemos en ambos lados y posterior a eso, los resultados los buscamos en las tablas de la normal. Por último, restamos, bueno, se invierten los valores y los restamos. Y por último los multiplicamos por el 2 antes mencionado y esto nos dio un resultado de 1.8976, que es la probabilidad que nos pide. Y bueno, esto sería todo de mi parte. Y bueno, pues esto ya sería todo de parte del equipo número 2. Aquí concluimos esta última actividad del primer paso. Y ya se están esperando los resultados en YouTube. Gracias por su atención. Hasta luego. Bueno, muchas gracias. Eso es todo de nuestra parte. Adiós. Pues gracias, eso fue todo por nuestra parte del equipo 2 y hasta luego. Estaba silenciado.